presente de todos los intervinientes, especialmente los acusados. Y teniendo en cuenta el tiempo, señor fiscal, le informamos que ha transcurrido 1 hora 20 aproximadamente, 1 hora 20, 25 minutos. Y le damos la palabra para que siga exponiendo. Muchas gracias, magistrado. ¿Ya? Magistrado, tal como estaba señalando, y para seguir en la misma línea, me estaba comenzando a hacer referencia a lo relatado por el carabinero Omar García Ferrer, funcionario de vasto conocimiento en la zona geográfica, quien además, tal como lo relató en estrado, hizo por cerca de 3 años punto fijo en diversos predios de la zona, que habían sido justamente víctimas de atentados similares. De hecho, nombró alrededor de 4 de estos predios. Testigo que nos dijo que él había acudido esa noche al lugar a prestar apoyo, que al momento de registrar una zona cercana, aledaña al Fondo Laranja Lumahue y cercana al lugar de detención del Machi Córdoba Tránsito, se encuentra con un sujeto que lo apunta con un arma de fuego larga, sujeto que huye hacia el sector Tres Cerros. Sujeto que indicó, incluso ante la consulta del misma defensa, concretamente el abogado Saavedra, vestía ropas oscuras y se encontraba encapuchado. Nuevamente, sus señorías, ¿qué nos dijo Peralino? Que iban con ropas oscuras, armas largas y encapuchados. A lo anterior, sus señorías, debe agregarse la información aportada por el testigo Marco Gaete Truán, carabinero que junto al jefe de la Bocar de la época, Carlos Ramírez, realizaron el seguimiento de huellas de huida encontradas en el lugar, y precisamente hacia el sector Cerro Rahue. Marco Gaete aportó acá una información relevante, que vecinos del lugar aseguran haber visto movimientos, ruidos de gente en el sector. Hacia Cerro Rahue, donde vive la Machi, vieron gente correr en general. Ladrido de perros habló, voces. Asegura que esa noche él entrevistó, esa madrugada del 4 de enero, a algunas personas que no quisieron identificarse por temor y que vivían en el sector. Señaló, incluso ante la pregunta del colega defensor Pizarro, que dicha persona vivía a 50 o 100 metros del domicilio de Francisca Linconao, describió la propiedad y dio detalles de cómo obtuvo la información. Sus señorías, hay que preguntarse si en el contexto en que nos encontrábamos esa madrugada, en el sector, ¿quién nos sentiría temor de individualizarse, de identificarse? Y pretendemos, su señoría, que Gaete privilegiara la identificación de quien le está dando información por sobre la información, poniendo en riesgo incluso la vida de quien entrega esa información. Sus señorías, pero el enlace con esta información y que corrobora que lo que dice Gaete es así, lo da Vilches y Villegas. Recordemos que ellos empadronan, y así lo declararon, en marzo de 2013, personas, cuando ya tenía la PDI la investigación, 1 mes y medio después de la diligencia que hace Gaete. ¿Y qué nos dicen? Incluso nombran a algunos testigos del sector. ¿Y qué dicen estos testigos? Lo mismo. Escucharon gente correr, perros ladrar, ruido en general en estos sectores antes indicados. Por tanto, estos dos testigos también confirman la versión de Gaete. En la misma línea, Carlos Ramírez aporta información interesante en cuanto a la ruta que ellos periciaron. Huellas de huida hacia el Cerro Rahue, rastro de pisadas que justificaron la autorización de entrega y registro al domicilio de la Machi Francisca Linconao. ¿Y qué se encontró en ese lugar? Para los efectos de este juicio y lo que presentamos en juicio, un gorro pasamontaña y diversos panfletos en contra de la presencia de no mapuches en el sector y en contra de la familia Luxinger. Evidencia que fue ingresada en juicio. Sus señorías, ¿y qué señaló nuevamente Peralino a este respecto cuando declara ante los fiscales? Recordemos los testimonios de Vilches y Leiro. Dijo Peralino que la propia Machi habría entregado panfletos a los participantes del ilícito y que es ella quien proporciona las vestimentas y que además andaban con gorros pasamontañas. Sus señorías,
¿Entregó la defensa de Francisca Linconao una explicación razonable del origen y tenencia de estas especies? No, su señoría. Simplemente se han limitado a sostener que no estaban estas especies en el lugar y sin decirlo expresamente, por lo menos hasta ahora, dan a entender que es una evidencia plantada por Carabineros, una evidencia instalada. En este punto, su señoría, solicito seriedad en la instancia que nos convoca. La respuesta no debiera ser una excusa sin respaldo, sin mayor fundamento, la tesis del montaje, aprovechando sin duda la situación recientemente vivida a fines del año pasado y este año en Carabineros de Chile. Además, su señoría, todos observamos los videos que incorporó la propia defensa y pese a los infructuosos intentos y esfuerzos por mostrarlos e interpretarlos como una instalación de prueba a través de testimonios parciales, poco creíbles, como el de Francisca Linconao, el de Soledad Molinet y su hermana Juana Linconao, nada pueden demostrar al respecto. Es más, sus señorías, escuchamos a Molinet y Juana Calfunao. ¿Qué dijeron en estrado? Cuestiones totalmente diferentes a lo que muestran los videos de este allanamiento, aportado por la defensa. Así escuchamos como la misma testigo Molinet, al final del video del allanamiento, le pregunta al oficial a cargo si el arma se la llevaron. Y en estrado nos habla en todo momento de un cuchillo. Por su parte, doña Juana Linconao, en estrados que indica haber informado a Carabineros que era la dueña de casa, pero ¿qué vimos y escuchamos? Algo totalmente diverso. Sus señorías, ¿vimos algún policía en esos videos apuntando a alguien? ¿Vimos que alguien arrastrara, como se dijo en estrado por parte de testigos de Francisca Linconao, a la Machi cuando la detienen? ¿Vimos a la pequeña que estaba en este video llorar en algún momento? Es más, el policía Larrondo luego hasta se despide con una caricia en la cabeza a esa menor. Por otra parte, por lo mismo, su señoría, creemos que estos son testimonios parciales, sesgados, con fines gananciales que no debieran valorarse. Por otra parte, la propia defensa acompañó como prueba documental la sentencia RIT 145-2013 por ley de control de armas. Aquí no se está imputando a la Machi ley de infracción de armas, es otra imputación. Esta sentencia 145-2013 por ley de control de armas, ¿qué nos dice en el considerando octavo? Que en una caja de cartón en el sector Ruca se encontraron diversas especies. Eso está establecido. Sus señorías, una mención especial merece la evidencia 27 incorporada por el testigo Gaete. Me refiero a los panfletos encontrados en el domicilio de la acusada Linconao. Esta prueba, hubo un debate en su momento, se incorporó a juicio. No fue otra prueba, no es una prueba diferente a la indicada en la autoapertura como pretende la defensa. Esta prueba fue levantada en el sitio del suceso por un testigo que declaró en juicio, Carlos Ramírez, con su respectiva cadena de custodia, con su respectiva NUE. Sus señorías, aquí claramente hubo un error en la contabilización de los panfletos. De eso no cabe duda, así quedó en evidencia. Pero la importancia en nuestro concepto de esta prueba no es si son 20, 30, 40 o 100 panfletos. Lo trascendente, nuevamente, su señoría, es el mensaje que ellos contienen en contra de los Luxinger y la visión que hay de recuperación territorial. Nunca hemos sostenido como acusadores que son iguales a los del sitio del suceso. Hemos sostenido que lo trascendente es el mensaje que ellos contienen en la transmisión de la finalidad terrorista. Por otro lado, su señoría, pensemos con lógica nuevamente. Carabineros, frente a la tesis de la defensa, hizo un montaje, pero tan mal que en la cadena de custodia pone menos panfletos que los realmente levantados, pero tan mal que se filma. Creemos, su señoría, que sostener aquello es impensable. Sus señorías, en el mismo sentido me refiero al testigo Francisco Muñoz. Dio cuenta detallada de lo encontrado este carabinero el día 9 de enero de 2013 en el dormitorio del acusado Córdoba Tránsito. Concretamente, bajo su cama, habló de un revólver calibre 22, del cual el acusado no dio explicación, 7 cartuchos calibre 12 y nuevamente un pasamontaña negro. Ya hay otro pasamontaña negro. Sus señorías, ¿y qué nos dijo? Nuevamente Peralino Huinca, que habían armas largas y cortas, que habían pistolas y revólveres. Además, dice que habían pasamontañas. Por otra parte, recordemos aquí que Villegas y el doctor Lizaba explicaron
en juicio que los revólveres no expulsan el casquillo, por tanto no dejan evidencia en el sitio del suceso, e insistir que al menos fueron 3 armas de fuego las usadas en el ataque. Su señoría, esta es otra importante prueba indiciaria que da credibilidad nuevamente a los dichos del delator compensado. Evidencia, su señoría, que fue incautada solo 5 días después del atentado incendiario en el dormitorio de uno de los acusados. Sus señorías, por otra parte, y volviendo a las huellas, la defensa ha señalado que se encontraron solo huellas de calzado, algunas huellas de calzados en la ruta de huida que realizó la Bocar, lo cual es justamente coincidente con lo que dice Villegas, Vilches y Leiros. En el sitio del suceso se encontraron huellas de huida, no de acceso al lugar, solo de escape. Esto fue confirmado por Ramírez en su peritaje de rastreo, sino que además por Aulerio Sepúlveda, cuando a través de su recreación animada nos hace más entendible desde el aire el seguimiento de estos rastros y huellas de huida. Perito, su señoría, que fue claro también en señalar que el punto 16 de ese video es la última huella plantar encontrada por Carabineros y el punto 17 es hasta donde llegó el rastreo de Carabineros, lo que es coincidente con lo declarado por Ramírez en su momento. Su señoría, y eso es justamente lo que vuelve a dar fuerza a la versión de Peralino, quien es claro en señalar que cuando empieza el fuego, todos arrancan de vuelta, algunos en camioneta y el resto atravesando los potreros al Cerro Rahue, por lo cual en el sitio del suceso solo existen huellas de huida, porque la llegada a su señoría fue en vehículo, tal y como lo relató en su momento el acusado Peralino Huinca. Sus señorías, y tenía que ser así. El desconcierto abundó cuando se percatan que la víctima, Werner Luxinger, opone tenaz e imprevista resistencia a este ataque y que producto de la resistencia uno de los suyos es herido. La resistencia además se prueba con los hallazgos encontrados en el sitio del suceso, meses antes de la declaración de Peralino. Recordemos, se encontraron armas cercanas al cuerpo de Werner Luxinger. Hubo enfrentamiento que inclusive dejó huellas en la casa Senestrada, el orificio encontrado en la bajada de agua del inmueble. Por tanto, su señoría, daba tiempo para pensar cómo se iban. Esto también da credibilidad al delator. No, su señoría, las máximas de la lógica, la experiencia, ¿qué nos enseñan? Que en casos extremos cada uno corre por su vida. Y eso es precisamente lo que sucedió. Por tanto, ¿es probable que solo algunas personas hayan ido por el camino que hace la Bocar las huellas de huida? Absolutamente. Los demás se fueron en otros lados y también en las camionetas. Acá tenemos algo concreto, su señoría. Son huellas de huida hacia el sector Rahue, donde temerosos testigos indicaron a la policía que habían visto movimientos extraños. Ese es el hecho preciso y concreto. Su señoría, ¿y qué nos dice Peralino? Que huyen también hacia ese sector a la casa de Francisca Linconado. Todo esto, además, sus señorías, se ve plenamente corroborado por la pericia de Aurelio Sepúlveda a través no solo del recorrido que hizo, sino a través de la recreación animada del ataque a la casa habitación. Esta recreación da cuenta de los hitos, del desplazamiento, de la forma en que se hizo este ataque, que es totalmente coincidente con la geografía que existía en el lugar y los hitos existentes a la época en aquellos sectores, así como de los hallazgos del sitio del suceso. Asimismo, su señoría, se ha querido desacreditar la versión de Peralino Huinca por un curioso hecho, y me refiero nuevamente a él, la bolsa de basura con papel con sangre perteneciente a Werner Luxinger, que a su juicio echaría por tierra la versión de que a Werner Luxinger le habrían disparado al interior del domicilio. Aquí quiero referirme a lo que nos dijo Villegas. Villegas indicó que aquello era el contenido de una bolsa de basura, definiéndola incluso al momento de estar en estrados como la típica basura arrastrada por perros. Sus señorías, con una prueba tan contundente, con el cuerpo calcinado de la víctima, al interior de la casa habitación, con las armas a su alrededor, sostener aquello también es absurdo. Sus señorías, las pruebas hablan por sí solas y no hacen otra cosa, insistimos, que dar plena verosimilitud al delator compensado. En la misma línea, sus señorías, la defensa intentó durante el juicio que se desestime la versión de Peralino, porque según sus dichos, al llegar al lugar habrían quebrado vidrios con ondas y boleadoras.
vimos que el hijo de don Werner Luxinger, Jorge Luxinger, asegura haber quebrado vidrios en el sector del frontis para averiguar si sus padres estaban al interior. Efectivamente, su señoría pudo haber quebrado vidrios y de hecho los quebró, pero esto no desvirtúa en absoluto la declaración de Peralino. Se ve reafirmado esto con el planimetrista Juan Vega. Dejó muy en claro que la casa tenía varios ventanales, tanto en primer como en segundo piso. Este hecho no hace más que corroborar lo que ya sabemos. Sus señorías, entonces existe prueba directa de la verosimilitud del relato de Peralino. Técnicamente probamos, vía pericia, que hubo una reunión antes, que comenzó a las 22 horas del día 3 de enero de 2013. Probamos que efectivamente hubo bidones que transportaron acelerantes, incluso se recuperó uno de ellos. Se probó que se intentó quemar el vehículo Subaru de don Werner. La evidencia balística demostró el uso de armas largas y cortas. Probamos la dinámica de ocurrencia del hecho, la posición de los atacantes con relación y posición de atacantes guarda relación también entre sí. Se probó que las huellas son todas de huida, todas de escape, pues porque llegaron en camioneta. Al menos una roja conducida y usada por Tracal Coche, tal como en alguna oportunidad lo relató el testigo Vilches haberlo observado. En ese sentido, recordemos el testimonio de Cristina Parra, Mela, quien reconoce que vendió antes de 2013 una camioneta a Irma Yebul, pareja de Tracal Coche. Todo ello, además, unido a la documental 8 y 20 debidamente incorporadas. Sus señorías, probamos que el recorrido de ida a la casa del matrimonio que describe Peralino existe, que los sitios geográficos existen, que efectivamente desde el portón de acceso se veían luces del dormitorio, que efectivamente hubo gran cantidad de disparos, que efectivamente don Werner se defendió, que efectivamente Córdoba Tránsito salió herido del lugar y cada uno corrió por su vida. Probamos que solo hay huellas de huida. Sus señorías, aquí hay abundante prueba directa e indiciaria que da plena validez al testimonio de Peralino Winca. La defensa, sus señorías, seguramente va a atacar a Vilches y Leiro. Dirán que solo repiten lo que Peralino Winca habría declarado, pero claramente no es así. Ellos contaron en detalle al tribunal lo que hicieron durante casi 6 meses después del 23 de octubre, tras escuchar su confesión, a fin de corroborar o descartar por diversas vías los dichos de este. ¿Y qué dio esto como resultado? La certeza absoluta que las cosas ocurrieron como él dijo. Sus señorías, por una parte la defensa ha hablado constantemente de presiones y amenazas para obtener la declaración de Peralino Winca. Y por otra parte, el pasado 15 de marzo, el defensor Guzmán y Serri particularmente hacen una convalidación de estas dos declaraciones cuando hacen que el testigo Vilches las lea íntegramente como ayuda de memoria. Nadie entiende nada. Sus señorías, seguramente, el defensor de la Machi, colega González, dirá que el testigo Vilches en el contrainterrogatorio tantas veces dijo no recuerdo o no sé. Pero recordemos nosotros, sus señorías, las preguntas que las defensas hicieron a Vilches principalmente. Preguntas de informes policiales de otras instituciones, preguntas de pericia que ni siquiera habían sido incorporadas en juicio, preguntas relativas a qué aparecía en tal o cual página en una investigación de más de 3 años, de más de 8.000 hojas. Sus señorías, si el testigo Vilches hubiese sabido ese nivel de detalles, eso sería extraño. Y recordemos además que Vilches estuvo sometido a un contrainterrogatorio de más de 10 horas. Sus señorías, Vilches y Leiro son testigos veraces, contestes y creíbles, que no dudaron, pese a la advertencia que hace el juez presidente, de hablar de las causas y querellas en su contra, tras haber sido simplemente testigos de oídas. No hubo dudas de parte de Vilches al indicar voluntariamente que entregó sus tráficos telefónicos, que daban cuenta de al menos 47 llamadas que él le realiza a Peralino Winca. Pero que hay que decir de estas 47, todas, absolutamente todas, son después del 23 de octubre de 2015. Sus señorías, ¿de qué presión, de qué amenaza, de qué hostigamiento se habla cuando todas estas llamadas son después de la delación compensada de Peralino? Sus señorías, ¿y por qué Vilches se comunicaba con él? También lo señaló. Porque tenía Peralino miedo, pidió protección. Ese fue el acuerdo que hubo. Hasta ese momento era un delator compensado, que requería algún tipo de protección y de ayuda. Sus señorías, en esta línea, recordemos la conversación del día 31 de marzo de 2016, un día después de la detención
y formalización de todos los acusados. Conversación de Peralino, ya que a la fecha su celular seguía intervenido. ¿Qué le dice frente a las insistentes preguntas sobre la policía si le hizo algo o le pegaron? Reproduzco expresamente. ¿No te pegaron? No, si no pasó ninguna hueá de esas, si no saldría la cuestión en la tele. Por otra parte, sus señorías, en la misma conversación, Jocelyn Yanca, su polola, ¿qué le pregunta? Si estás metido en esto, y su respuesta fue, ay, yo sé, ¿para qué haces tanta pregunta? La cuestión ya está hecha y pasó lo que tenía que pasar. La weá ya salió a la luz la cuestión. Importante lo anterior, sus señorías, porque esta conversación es un día después de la formalización, donde fue el único imputado a quien no se le pidió prisión preventiva. Sus señorías, en otra línea de pruebas de descargo presentada por la defensa, me refiero concretamente a Luis Calquidel, un supuesto recorrido que él habría realizado con su pareja, Lisette Melillán, el día y hora de los hechos. Recorrido que incluía un cajero, que incluía un bar, Bar La Vida, y un motel, Motel Carlo. Se presentaron 2 boletas de estos establecimientos correspondientes al 3 de enero del 2013. Documentos que ya llaman la atención por el excelente estado de conservación, conforme a la lógica y máxima de experiencia, pese al tiempo transcurrido, más de 3 años y medio. La pregunta es, su señoría, ¿quién guarda boletas de un motel y de un bar por más de 3 años y medio a ese nivel de conservación? ¿Quién guarda voucher? Que luego la defensa no incorpora, pero la policía en la Isla Vargas sí se refirió a ellos. Voucher de extracción de dinero junto antes de la ocurrencia de una reunión, junto antes de la ocurrencia del atentado, por más de 3 años y medio. Recordemos además en este sentido respecto de Luis Calquidel, ¿qué nos dijo el perito Rubilar? Que el fono usado por Calquidel en los momentos que supuestamente estaba en Temuco no es así, que él se encontraba, ese teléfono estaba en la celda del domicilio de la Machi, que solo el día 4 de enero, cerca de las 10, da en la ciudad de Temuco en una antena totalmente diferente a la que el imputado señala. Sus señorías, en este punto, la lógica, el sentido común, la máxima de experiencia e incluso los conocimientos científicamente afianzados dan la respuesta en forma clara. Pretender convencer que Calquidel estaba en Temuco con todos estos antecedentes es, en nuestro concepto, insultar la inteligencia del tribunal. En este sentido, su señoría, la funcionaria policial Naísla Vargas nos relató detalladamente las diligencias de investigación que ella realizó para confirmar o descartar esta circunstancia. ¿Y cuál fue el resultado? Las boletas no eran nominativas, estaban en excelente estado, tampoco correspondían a los ejemplares que se entregan a los consumidores, copia cliente, tal como además lo indicó el Servicio de Impuestos Internos en la prueba documental número 9 y 10, correspondientes a los reservados 25 y 29. Los vouchers eran de la cuenta RUT de Lisette Melillán. Y en el registro de pasajeros, su señoría, donde aparentemente ellos estaban, no hay constancia de la presencia de Tlalcal ni de Lisette Melillán, ni el día de los hechos ni ninguno de los otros días. Esto claramente acreditado a través de la prueba material número 24. En cuanto al paso por el bar La Vida, ¿qué se pudo establecer? Idéntico problema con las boletas y la imposibilidad absoluta de parte de la policía de ubicar a estos testigos que los habrían visto porque no se aportaron antecedentes. Sus señorías, y ante esto, ¿qué presenta la defensa? Ni siquiera a doña Lisette Melillán, que es la única persona que supuestamente habría estado contra el alcalde en Temuco el día de los hechos en un bar y en un motel. Habría sido interesante haberla escuchado, sobre todo para escucharla y entender por qué guardó más de 3 años y medio este tipo de documentación. Pero vamos a la prueba presentada. José Luis Vargas Álvarez, periodista, que asegura haber visto a esta pareja en el bar La Vida la noche del 3 de enero del 2013. Testigo que solo se presenta, su señoría, a entregar su testimonio en este juicio, jamás en fiscalía. Sus señorías, nunca compareció en la investigación, ni siquiera como diligencia propuesta por la defensa, pese al año y 7 meses que estuvo privado de libertad tras Calquidel. Tal como lo declaró, pese a conocer a Lisette Melillán y ubicar a Luis Tlalcal,
Cuando supo el año 2016 que estaban en prisión, sigue haciendo sus cosas. Comilla, no le pareció necesario declarar. Eso nos dijo. Su señoría, este hecho no es menor, porque hemos visto que se repite con la totalidad de los acusados. Declaró Mario Catrilaf, declaró Nelson Catrilaf e incluso declaró el acusado Sabino Catrilaf, con el fin de indicar qué hicieron ellos el 3 y 4 de enero del 2013, indicando que en general vendían hortalizas en algún punto de Temuco. Sin embargo, quienes compraron supuestamente estas hortalizas, únicos testigos que podían dar fe de estas ventas y ser imparciales, sin ningún tipo de ánimo ganancial, no declaran, ni en la investigación, ni menos aún en este juicio. Por el contrario, son retirados. Sus señorías, los únicos testigos que podían dar fe o exhibir algún tipo de documento de esto, por simple que haya sido, eran ellos, al menos para poder escuchar por primera vez su testimonio. Sus señorías, y en esta línea, durante el juicio se presentaron testigos que aseguran haber estado trabajando, haber visto antes, durante o en algún momento a alguno de los acusados. Me permito, su señoría, en este punto, observar lo curioso de la situación. Y aquí, nuevamente, lógica y máxima de experiencia. Su señoría, se trata de acusados, 10, salvo Peralino, que permanecieron de marzo del 2016 a octubre del 2017 en prisión preventiva. Todos y cada uno de ellos. Jamás la defensa presentó en la fiscalía ni solicitaron diligencia alguna de estos testigos y mágicamente aparecen como testigos en este juicio. Observamos testigos parciales, poco creíbles, imprecisos. Y lo más importante, no supieron explicar en estrados por qué no dieron sus testimonios antes, durante la investigación, sabiendo que incluso su testimonio pudo haber hecho variar las circunstancias de la prisión preventiva que se revisaba en la Corte cada 20 días durante todo ese tiempo. La defensa dirá que no confían en la Fiscalía, así escuchamos decir a Mario Catrilaf, o dirá, como lo dijo doña Juana Linconao, que no le creen en la Fiscalía. Su señoría, aquí nuevamente hago un llamado a la seriedad. Se trataba de supuestos testigos de coartada, que ubicaban a los acusados en otros lugares. Su señoría, diligencia que las defensas no solo pueden haber solicitado al fiscal conforme al 183, sino que además, conforme al 184, pudieron haberle exigido al fiscal estar presente en esas declaraciones. Y si el fiscal se oponía, haber reclamado incluso ante su superior jerárquico. Pero nada de aquello sucedió, su señoría. Ninguno de esos testigos declararon durante la investigación. Extraño, por decir lo menos, dada la supuesta importancia de sus testimonios. Continuando con el análisis de la prueba, concretamente el sacerdote José Díaz. No debiera, en nuestro concepto, ser valorada su declaración, toda vez que adolece de una evidente falta de objetividad. Dio opiniones, apreciándose claramente en su relato un sesgo negativo respecto de la actuación policial e incluso de la legislación vigente. Se permitió hacer comentarios. Anticipó conclusiones de carácter psicológico y jurídico. Y su única fuente de información fue la entrevista que tuvo según él, con Peralino Huinca, luego de ser mandatado por Francisca Linconao. Sigamos analizando brevemente la prueba de la defensa, su señoría, particularmente ahora en relación a Peralino Huinca. Escuchamos al antropólogo Pablo Castro, cuyo testimonio, en nuestro concepto, no merece mayor comentario porque concluye él que Peralino es mapuche, que se identificó como mapuche, que está inserto en la comunidad mapuche, que estudió en una comunidad hasta séptimo básico, pero dice el antropólogo que pese a todo esto, no se considera mapuche. Y por último, ante la pregunta del fiscal, dice que la información que obtuvo fue a través de sus hermanos, de los hermanos de Peralino, y nada a través de su propio testimonio. Testimonio de Pablo Castro en total discrepancia con lo que dijo en estrado la propia testigo Molinet, que es socióloga, según lo que indicó, e incluso el sacerdote Díaz, cuando indican que Peralino a la Machi la ve como una autoridad y que por lo mismo, supuestamente, a ella le contó la situación que vivía o le solicitó ayuda. Por otra parte, su señoría, llama la atención lo que dice el sociólogo Castro y también doña Patricia Condemarín, que Peralino no se sienta ni se considere mapuche si en el juicio, el pasado 26 de febrero, ante una pregunta al propio juez presidente, cuando se identifica el mismo Peralino, dice reconocerse como mapuche. Se le preguntó a cada uno de los acusados aquellos y esa fue la respuesta de Peralino Huinca.
En cuanto a la pericia expuesta por Patricia Condemarín, estamos, su señoría, frente a un peritaje realizado con instrumentos de evaluación aplicables, según sus propios dichos en estrados, a una población urbana. Eso fue lo que nos dijo. Es decir, a esta misma persona que nació en una comunidad, que creció en el campo, que desarrolló su vida en el campo, en un sector rural, la perito la evalúa con un set de test aplicables a población urbana. ¿Y cómo la evalúa? Con un doble ciego, aportado por una profesional que ella menciona, María de la Lastra, quien no comparece al estrado, quien no firma tampoco el documento. O sea, tenemos que estar a lo que ella nos dice. Es decir, un peritaje errado desde el principio, usando un instrumento inadecuado y, por tanto, deficiente e inconducente. Toda vez que claramente de su lata exposición no es posible desprender como conclusión las supuestas presiones sufridas por Peralino. Sus señorías, y también para soslayar los test aplicables a población urbana, que indica al inicio de su exposición en el interrogatorio directo que no se requieren ajustes, pero luego, más tarde, ante el contrainterrogatorio del fiscal Leiva, que nos dice que hizo algunas adaptaciones. La pregunta es, ¿con qué rigor efectuó estas adaptaciones? ¿Cómo los validó? Dice que Peralino es influenciable para cambiar su relato, y ante la pregunta de si pudo haber sucedido eso el 30 de marzo de 2016, cuando se formaliza por el temor que le tenía a los demás imputados, da respuestas evasivas. Responde lo que quiere, no lo que se le pregunta. Un perito, además, que aplicó un test que para emitir su último pronunciamiento esperó el resultado del test antropológico del perito Castro. Sus señorías, recuerdo un peritaje parcial en nuestro concepto, recuerdo un breve pasaje. Le pregunta, dijo, a esta persona que tiene séptimo básico, viviendo en zona rural, ¿qué es un globo terráqueo? Le dijo que no sabía. Después le dice, ¿qué es un mapa? Le dice que no sabe. Y después le dice, haga un mapa de Coyipulli. Inexplicable. Sus señorías, los adagios, escuchamos uno solamente. El que buena árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Quizás debió partir preguntándole a Peralino si sabía lo que era cobijar. Lo que sí debió reconocer, que el acusado Peralino Huinca tiene capacidad testifical, eso lo dejó muy claro, que puede declarar, y dijo que es capaz y hábil. Y señaló incluso, ante una pregunta al magistrado Varas, que pese a tener un déficit cognitivo, tenía memoria episódica, es decir, aquella memoria que es declarativa, que contiene información sobre nuestras experiencias personales que han ocurrido en un lugar y tiempo determinado, concreto. Es una memoria de hechos, sus señorías, y eso es justamente lo que declaró Peralino ante 2 fiscales y 2 policías, los hechos que él vivió el 3 y 4 de enero del 2013. Sus señorías, por otro lado, la perito Condemarín siempre se expuso, daba la impresión que tenía una alta validación en psicología testimonial, pero ante la pregunta de la magistrada Rocío Pinilla, ¿qué curso había aprobado para esto? Al final terminamos todos sabiendo que lo que hizo fue un ramo en su proceso de formación. A todas luces, señoría, una pericia en general parcial. Asimismo, se presentó además por Tlalcal Coche, como prueba de descargo, un libro de registro de cumplimiento de medidas cautelares de la tercera comisaría, ya que ese imputado se encontraba en su momento con medidas cautelares, arresto domiciliario nocturno. Al revisar el libro, vemos que el primer control que se hace el 2013 es el 7 de enero del 2013, no el 3 de enero. Es decir, 4 días después del atentado. Por lo tanto, esta prueba, lejos de sumar a la defensa, verifica nuestra teoría del caso. Tlalcal Coche, recordemos, fue una de las personas que perpetró este atentado, y recordemos, su señoría, que su fono se posesiona a las 22:30 en la celda que cubre el domicilio de Francisca Linconao, que está a cerca de 10 kilómetros de su inmueble. Por su parte, el colega Ortega, al final del juicio, en los últimos días, aportó una serie de tráficos, documentos, un tanto inentendibles, que no se entienden ni se bastan a sí mismos. Los documentos deben bastarse a sí mismos. Seguramente mi colega tratará de explicarlos en su alegato. Sus señorías, en resumen, ¿qué tenemos? Hechos concisos, precisos, evidencias, peritajes encontrados y realizados a partir del sitio del suceso y días posteriores. Insisto, meses anteriores a la declaración de Peralino, luego la declaración de Peralino y luego una serie
de también pericias, diligencias, pruebas realizadas con posterioridad a esta declaración. No hay, su señoría, en nuestro concepto que realizar un gran esfuerzo intelectual para ver cómo la versión de este acusado es reforzado con todas estas pericias. Es decir, sus señorías, acá claramente no estamos hablando de una sola fuente de información, como ha insistido la defensa. Acá tenemos dos claras fuentes de información: las pericias y trabajos realizados en el sitio del suceso antes de la declaración de Peralino Huinca, su declaración, y las pericias y trabajos realizados con posterioridad a esto, que no hacen sino complementarse, ser coincidentes y convergentes en otorgar una sólida credibilidad al relato de este. Sus señorías, en este juicio ya se ha escuchado y rendido la prueba de ambas partes. Dirá ahora la defensa que no existen antecedentes sólidos que inculpen a los 11 acusados en esta causa, que no existen pruebas que los vinculen. Pero quiero que precisemos los hechos, su señoría. La defensa espera prueba directa. Sus señorías, no hay grabaciones de los hechos, no hay testigos directos, salvo Peralino, porque los únicos testigos directos son víctimas, Werner Luxig y Iván Macay, que murieron calcinados. Lo que sí tenemos, su señoría, es una gran cantidad de prueba indiciaria, prueba indirecta, la que en palabra de los profesores Marina Gascón y Alfonso García expresamente indican, es aquella en la que el hecho principal que se quiere probar no surge directamente del medio o fuente de prueba, sino que se precisa además del razonamiento judicial. El concepto, sus señorías, es claro en señalar que esta prueba no surge directamente de una sola fuente. Entonces, ¿cómo se debe valorar? Creemos que el Tribunal Supremo Español, en su fallo 572/1996, lo menciona claramente, comillas: la prueba indiciaria o indirecta se produce cuando por medio de dos o más indicios acreditados se llega lógica y racionalmente y por las vías de la experiencia al hecho o consecuencia que se quiere acreditar. Estos conceptos y precisiones, su señoría, nos permiten enfocar el análisis a los medios de prueba vertidos en este juicio por parte de la acusadora. El foco no debe ser, su señoría, aquello que no existe, aquello de lo que se carece, sino de los indicios que fueron fehacientemente probados en este juicio. En este sentido, reitero, su señoría, que tenemos prueba indirecta, hechos, indicios que dan credibilidad al relato de Peralino. Tenemos un hecho, su señoría, que tal como lo dice el profesor Marioni, el hecho existe por sí mismo, no admite calificación. ¿Y cuál es el hecho? ¿Qué existe aquí? Una persona, su señoría, que confesó los hechos. Le agrade o no la defensa, lo hizo ante dos autoridades facultadas para recibir su declaración, dos fiscales que recibieron su declaración conforme al 194 del Código Procesal Penal. Sus señorías, dos declaraciones respecto que además fueron escuchados por dos testigos de oídas que declararon en este juicio. Sus señorías, tenemos varios indicios que nos permiten llegar a una sola conclusión, que las cosas ocurrieron como lo señaló Peralino Huinca a los fiscales, y por lo tanto que él y los demás acusados en este juicio son los autores del atentado incendiario que terminó con la muerte de las víctimas. ¿Y por qué llegamos, sus señorías, a esta sola conclusión? Porque lo que solicitamos de sus señorías no es una transgresión a la valoración de prueba exigida por el 297 del Código Procesal Penal. Lo que solicitamos a sus señorías es que examine las pruebas presentadas teniendo en cuenta, teniendo en presente esta prueba indiciaria, la cual, su señoría, no es una prueba de segunda calidad, ni tampoco transgrede derechos y garantías de los imputados, así como lo señaló el Tribunal Español en el fallo 2976 de 1987, 28 de abril de 1987, comillas: el derecho constitucional a la presunción de inocencia no se opone a la convicción judicial en un proceso penal que pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, ya que no siempre es posible en los juicios penales la utilización de la prueba directa, y prescindir de la prueba indiciaria conduciría en ocasiones a la impunidad, lo que provocaría una grave indefensión social. Su señoría, y es precisamente esta consecuencia lo que se quiere evitar, la impunidad. Los jueces no pueden ser meros constatadores de hechos, tienen que valorar la prueba indiciaria. Que la falta de prueba directa, su señoría, no sea un motivo de impunidad, sino que muy por el contrario, que la abundancia
de prueba indiciaria presentada en este juicio sea el punto de partida para el análisis del nexo causal que existe entre estos indicios y el hecho que se cometió la madrugada del 4 de enero de 2013. Y en definitiva, por todos estos argumentos, su señoría, solicitamos que se dicte un veredicto condenatorio respecto de todos los acusados y se apliquen las penas solicitadas por el Ministerio Público. Eso es todo, maestro. Bien, por concluido entonces el alegato de clausura de parte del Ministerio Público. Vamos a hacer un receso en sala de 5 minutos y luego de aquello vamos a escuchar, no sé si hay algún orden. Bien, Intendencia Regional pide la palabra. Bien, entonces vamos a escuchar por 1 hora los alegatos de clausura de la Intendencia Regional. Hacemos un receso de 5 minutos, por favor.